Y bueno, como me llegó ayer me llegó lo del Arenal, pero bueno, con todo el rollo este de Cataluña, pues no tenía ganas ni de abrir ni nada. Digo, pues mira, lo voy a abrir ahora, ¿verdad? Nada, hice un pedido de 2 chorraditas, ¿no? Que necesito y que no, que está más barato aquí, digo, pues voy a aprovechar. Bueno, para el que no lo conozca, arenal.com, un momento que lo abro. Arenal.com es una droguería, perfumería, ¿vale? Tipo Clarel, donde tienen maquillaje, perfumes y cosas para la casa, ¿no? Tipo papel de cocina y todo esto, a muy buenos precios, de verdad, tiene muy buenos precios. Cuando a mí me lo recomendaron, que me lo recomendó una de vosotras, ahora no me acuerdo exactamente quién, pero sabéis que hablo con muchísima gente, pero una de vosotras me lo recomendó, y entonces fui, y estaba todo súper barato, y los gastos de envío eran gratis a partir de 9 euros, me parece, una cosa así. Después ya lo subieron, una lástima. Pero ahora si te gastas, pues eso, me parece que son 15, si te gastas 15 pavos, los gastos de envío son gratis. Oye, que parece una tontería, pero gastarme 5 pavos en gastos de envío no me gusta. No me gusta, ¿qué quieres que te diga? Soy muy tacaña. Bueno, tienen toneladas de estas. Madre mía, me han mandado una caja, solo para poner las galletas, porque pedí galletas. También tienen algunas cosas de dieta, de comida y eso, y tienen dulces, algunas, poquitas. Pues para un paquete de galletas que se ve que no les cabía en esta caja grande, y me han mandado una caja entera solo para eso. No se nota que no tienen problemas. Pues vi estas galletas que me parece que costaban 1 euro, ¿vale? Que son de Lagullón. Lagullón es una marca buena de galletas. Son Twisties. Esto me parece que le gusta a mi sobrino, como viene este fin de semana. Tiene alto oleico y 6 vitaminas y no sé qué. Son las Twisties, además de los superhéroes estos de la Marvel. A mi niño le va a hacer gracia. Pues esto, 1 euro, ¿vale? Ah, nada, he comprado chorradas, pero que necesitaba. Esto no, las galletas no las necesitaba, pero me hicieron gracia. Y tienen potitos para los niños, y tienen galletas de estas integrales y tortitas de arroz, estas cosas que coméis, las que estáis a dieta. Pues ay, pero ahora los precios... Ah, sí, tiene un albarán por aquí, déjame ver. Ah, qué letra más grande, así me gusta. Voy a comprar pañuelitos, porque aquí los pañuelitos nunca están de más, ¿vale? Esto vale 1 euro normalmente en casi todas las tiendas, y aquí vale, Levian, pañuelos. Cada uno vale 75 céntimos, o sea que está muy bien. Hay servilletas, las servilletas también estaban baratas. Han salido por 96 céntimos, pero las 3. O sea, esto 96 céntimos. No me digas que no está bien, aquí se gastan muchas servilletas. 96 céntimos las 3, sí. Ah, y después le compré unas velas a mi mamá, porque tenemos que ir a la iglesia a llevar velas, ¿no? Y esto en el chino antes se podía comprar, ahora en el chino valen 1,50, 1,50 € cada vela, y nosotros tenemos que llevar bastantes, ahora para el Día de Todos los Muertos y eso. Y entonces llevaremos estas velas. Y entonces he pensado, digo, calla, que me voy a traer un par para ver cómo son, ¿verdad? A ver si son del tamaño que yo quiero, y entonces compraré más. Pues 1,50 los dos 1,50, o sea que fíjate si voy a ir a por más. Así me he comprado otros algodoncitos de esto para quitarme la mierda esta. La barra de labios, discos desmaquillantes, 50 céntimos. Oh. Y son buenos, no te creas que por ser 50 céntimos son malos, no, yo ya los he comprado ahí, son buenos. Ay, me he traído film transparente, porque he decidido que para congelar las cosas las voy a hacer individuales, porque yo lo meto todo en una bolsa, ¿no? O sea, yo cojo el pollo y lo meto en una bolsa, las pechugas, y andando. Y no, lo voy a poner individual, porque como ahora ya no está mi sobrino, muchas noches se me quedan descolgados, ¿sabes? Se me queda un par descolgados, y entonces... tengo el congelador hecho en asco. Entonces lo voy a poner así individualmente. Film transparente, que esto aquí es muy barato. Se me está poniendo voz de hombre, ¿verdad? Sigal, film doméstico alimentario, 75 céntimos. Guay. ¿Y esto qué es? Ah, sí, el Rexona de mi niño. Que ahora mi niño ya no usa Axe, ahora usa el Rexona este. Y esto vale aquí 2,25. En el Primor vale casi 3 pavos. Así, ya me has comprado una vileda, porque aquí la única fregona que entra en mi casa es la vileda. Todo lo demás lo compro barato, pero la vileda no. 1,99 la vileda es cara, pero es buena. Ay, entonces he comprado el jamoncito ahí, porque he visto que está de oferta en todas partes. No, pero te tienes que llevar 2 y además no me sale a cuenta. O sea, este estaba creo que es al 50% o al 70% la segunda unidad en el día, pero echando cuentas, comprando los 2 y dividiéndolo entre 2, no me salía como este. Y en el Ulabox también tiene la segunda unidad al 50%, pero nada, este me salía más barato. De 30 lavados, el Dixan, adiós al separar, 3 pavos me parece, 3,20, ¿no?
3,25. Está muy bien, ¿verdad? Un Dixar 3,25. Muy baratito. ¿Y qué más? Ah, sí. Unas pinzas, porque hijo, aquí las pinzas se rompen del sol. No gano para pinzas. Tú. Pinzas de plástico, 80 céntimos. ¿Está bien? Sí. ¿Y esto qué es? Ah, sí, unos cepillos, pero de estos baratitos que usamos pues para todo. Aquí se usa para limpiar muchas cosas. Y luego uno bueno para mi niño que quiere un Oral-B. Uy, no lleva tapa. Oh. A mi niño le gustan con tapa. Porras, me lo han mandado rojo. En la foto era azul. Es que claro, aquí hay mucha gente y cada uno lo tiene de un color. Porras. No sé qué dirá del rojo. Bueno, este de 3. Esto de 3 vale 1 euro. Ese sí lo sé. Y este que sé que es el Oral-B. Creo que también vale 1 euro. Pero solo va uno. Oral-B, Shine and Clean. Sí, este vale 1 euro. Pero lo quería hacer. A mí me compré una lima. Porque esta lima, yo uso siempre esta, la verde, la de 180. Y es 180, ¿no? 120, 180, sí. Esta es la que yo uso siempre. Y es carísima en todos sitios. Ah, está carísima. Vale 2 pavos en todos sitios. Aquí vale 1 euro. Bueno, 1,20 creo. 1,25. Sí. Y después entonces he comprado unas toallitas. A mi papá le he comprado estas. Que son porque con tanta medicación se le reseca mucho la piel. Y entonces tiene muchas células muertas y él no se quiere poner exfoliante ni nada. Sabéis cómo son los hombres. Entonces le he comprado unas toallitas de estas de aloe vera con vitamina B5, que esto le va muy bien. Se le da un poquito, ¿no? Y luego se pone la crema esa que compré en el Mercadona de sangre de dragón, que eso le está yendo bastante bien. Así que estas, que valen 1 euro creo también. Y a mi mamá le he comprado las suyas, que son las que le gustan. ¡Ay, mira! Lleva el 50% gratis, qué guay, lleva más. Y son las toallitas desmaquilladoras, pieles muy sensibles, cara y ojo, Dermosensitive. Con Pro Defense y agua termal. Calman, hidratan y reequilibran. pH neutro y hipoalergénicas. Esta lo digo porque mi mamá tiene piel... Yo tengo piel hipersensible, ¿no? Que me molesta la mayoría de las cosas. Pero mi mamá tiene piel atópica, que es que no se puede poner casi nada. Y estas no le hacen daño. Son las únicas que he encontrado hasta ahora que no le hacen daño. Y ahora van con el 50% gratis. Esto lo he mirado yo en todos sitios, vale 2,30, 2,25. Aquí vale 1,33. ¿Vale? Pero ya te digo, normalmente vale 2,30.